Cultura Viva. ¡Ay, ya ven! Me agarraron leyendo un periódico. No es algo arqueológico, no es de hablar de algo histórico. Fíjense, hay gente que ya no lee, dice que ya no se leen ya casi revistas ni periódicos, pero no, ahora sí que cualquier medio de comunicación se quedó. ¿Para qué? Para persistir, para quedarse. Nada más se modifican algunas cosas. Hay gente que lee las noticias por medio del internet, aquí en el celular. Hay gente que lo lee de manera, ahora sí que manual, pero de que se sigue leyendo, se sigue leyendo. ¿Y esto se debe a qué? A que podemos interpretar las letras, a que podemos entender el mecanismo de las ideas, de los orígenes, de todos los enunciados. Esto quiere decir que sabemos leer. Y leer y escribir no crean que es algo natural. Hay mucha gente que piensa que es como que surgió. No, se nos va educando, se nos va enseñando. Es decir, se va creando esto que se llama la cultura de la educación. Actualmente podemos tener esta libertad de poder aprender, de poder conocer, de tener este manejo de las escrituras, de la lectura, de la misma palabra, pero no siempre fue así, Y ahora lo puede acceder a ello cualquier persona del mundo, pero actualmente, porque antes no era así. Antes solamente los privilegiados podían leer. Miren, en nuestro país, la gente indígena, la gente de bajos recursos, los que no eran realmente de alta sociedad, pues no tenían derecho a la educación como la conocemos, no tenían derecho a ir a las escuelas como tales, principalmente en la época del virreinato, no se les permitía. Pero antiguamente, en la época prehispánica, sí, existían dos tipos de escuela. ¿Saben cuáles eran las escuelas? A ver, ¿cuáles eran? El Calmecac y el otro era ¿cuál era? El Calpulli. Eran los dos tipos. Sí, ya lo tenías en la punta de la lengua, ¿verdad, Ariel? Escúpelo, no te vayas a ahogar, mijo. Y eran escuelas para diferentes. Es que de veras, solitos, ahora sí, solitos. Esto es parte de la educación, Si no, ¿de dónde lo sacaríamos? Bueno, estas dos escuelas que había en la época prehispánica, uno era para la gente noble y guerreros y otra era para la gente del pueblo. Y se le enseñaban diferentes cosas. O sea, la educación siempre ha sido una prioridad muy importante en este caso, para nuestro país, para México. ¿Y qué creen? La cultura y la educación no era gratuita. Benito Juárez, después con sus reformas, y Melchor Ocampo, que fue de los que más estuvo influyendo en esto, en la época de la Reforma. Estamos hablando de la Constitución de 1857, antes de la Constitución actual, pues empezaba a hablarse de la educación gratuita, porque la educación no la manejaban las iglesias. Fíjense qué chistoso. Solamente las iglesias, o sea, si tú no pertenecías a la iglesia, nomás no podías educarte. Eso había que tomarlo en cuenta. Después ya viene nuestra época ya de la Constitución, ya ahora sí que puesta por nuestro querido Venustiano Carranza. Y ahí empieza a surgir en el artículo 3º constitucional esta protección de la educación para todos los mexicanos, que ha ido evolucionando a que sea obligatoria hasta mínimo, casi el nivel medio superior. Esperemos que vaya más. Como ya hemos hablado por ahí, también hay escuelas, hay países que tienen la universidad como la mayor, Fíjense, en Japón y en Canadá, más del 50% de la población ya tiene el nivel académico de universidad. ¡Ay, sí! Ojalá no que ahí en tu casa, chillillos. ¿Terminaste el kinder, mijo? Claro, soy esta. Sí, yo creo que eres magistrado porque lo has cruzado 3 veces, ¿no? Pero bueno, hay que entenderlo. Otro punto de la cuestión cultural y educativa es la identidad. La identidad cultural que nos provoca nuestra propia educación. Tenemos una gran historia sobre la educación mexicana, no nada más de la que conocemos en las aulas, sino también de la informativa, también de la que significan las redes sociales o los medios de comunicación como la televisión. Somos pioneros de la telesecundaria, sí, ahí el querido bachiller, ¿cómo se llamaba este bachiller? A ver si por aquí aparece el nombre del bachiller. No, el bachiller era el nombre de nuestro, era el grado académico que se le daba a este personaje, que fue el autor de nuestra televisión educativa, el bachiller Valdés creo que es. Y entonces, hablando de la ignorancia, bachiller antiguamente significaba varias ciencias.
A la gente más educada en la época española, en la época europea, se le decía que era un bachiller, era alguien que tenía conocimiento de muchas ciencias. Actualmente, bachiller se le habla a la gente aquí en México, medio superior, que está en bachilleres o está en preparatoria, pero sigue significando lo mismo, que son el conocimiento de varias ciencias para después especializarte. Entonces, eso quiere decir bachiller, el basiquieres, decía el compañero. También la educación nos ayuda a respetar y guardar nuestro patrimonio cultural, la interculturalidad, que es decir, la combinación por todas partes de entender por qué una cosa pasa y pasa por la otra, y un país, y una ciudad, y un estado, y nuestra propia colonia. La educación es algo esencial para todos nosotros, para todo el mundo. Justo Sierra, tenemos también al esposo de Rivas Mercado, que era el maestro, ¿cómo se llama el maestro? Que también fue candidato a la presidencia de la República. ¿Alguien se acuerda? Que también hizo todos los libros de texto y andaba queriendo hacer bibliotecas por todas partes. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Vasconcelos? ¡Vasconcelos! ¡Oh! ¡Oh! Oye, ahora sí, ¿sabes qué? Vente para acá. ¡Qué bárbaro! ¿Te acordaste? El querido Vasconcelos, que es todo verdaderamente un legendario, un gran, le decimos nosotros, un gran ministro de la educación. Y tenemos muchos más. Este programa habla sobre la necesidad de la educación, sobre la cultura educativa, sobre lo importante que es darnos cuenta que educarnos es esencial como seres humanos en todo este maravilloso planeta. Seguimos aquí en Cultura Viva. Nos vamos. Y estoy de maestro, nomás, estoy de maestro. Hay que respetar a los maestros, Tenemos invitados también a varios, ¿Les digo? ¿Me dan chance? Rápido, los invitados del día de hoy tenemos a la maestra Dolores Jiménez Seguro, que fue la generala de nuestro Emiliano Zapata, la maestra que educaba a los niños en la sierra. Y también tenemos de invitado al profesor maestro Alfredo Mas, que estudia y que da clases de canto. También eso se educa. Ya me voy, ya, espérate, sí, ya entendí, hace 2 horas. Pues sí, amigos, ya estamos aquí en su gustadísima sección Adivina quién soy yo. ¡Bravo! Bueno, pues estamos hablando de la educación y la educación es muy importante porque la educación, la forma de instruirnos nos lleva a entender el mundo, entender la sociedad, entender hasta nuestra propia familia, entender nuestra cultura, los procesos que estamos haciendo, la tecnología, la ciencia. La educación es muy importante, pero no siempre ha sido así porque, ¿qué creen? Antiguamente la educación solamente se les daba, o la instrucción académica solamente a las grandes personalidades, a la gente de la nobleza, a la que tenía dinero, y la gente del pueblo no. Se educaba de una manera diferente, digamos a través de lo que es la tradición, a través de las costumbres, que también es parte de la educación, pero no llevaban una cuestión sistematizada, es decir, no llevaban un proceso. Siempre tenían que pelear y luchar con este personaje. ¿Sí? El personaje que les digo ha estado junto a la humanidad desde siempre. ¿Quieren saber quién es? Sí. Ay, qué bueno que alguien contestó. Gracias, sí. Chillidos, ándale, es como primo hermano del Chillidos. El día de hoy no viene Chillidos. Bueno, sí, ya ha venido, pero lo traemos de un lado a otro. Más bien, hoy vamos a tener aquí en la Pinky o al cerebro de la cuestión. Pero, miren, vamos a empezar. A ver, tráeme el saquito, ándale, vamos. Miren, normalmente este personaje lo representan, vean, lo representan. Quiere decir que quizás físicamente como tal no existe, pero lo representan como de colores oscuros, negros. A ver, no, mira, pásame mejor el chaleco antes. Vamos a ponerlo, a veces un poquillo elegantón, si lo quieres ver ahí. Y vean, vamos a ponernos que está elegante. No se quiera asomar aquí el querido cerebro. Por ahí está apoyándolo, mira. Vamos a ponerlo. Mira, ¿me puse choco? ¿Sí está choco? Sí, ¿verdad? Lo hice ahí, aquí. A ver, de todas maneras ya saben que si no lo ponemos a toda velocidad para que sea más rápido. Y continuamos. Bueno, este personaje ha generado, fíjense, guerras, persecuciones. La gente, alguien con quien luchó, para que nos vayamos yendo para más o menos entenderle. Galileo Galilei, ¿se acuerdan que este personaje qué dijo? A ver, ¿alguien se acuerda qué dijo Galileo Galilei? ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaba Galileo Galilei?
Del hemisferio. Ah, ándale, por ahí vas. ¿Hablaba de qué? ¿Que la Tierra era? Redonda. ¿Y qué creen? ¿Y que la gente qué pensaba en aquel entonces? Pensaba que no era importante, pensaba que la Tierra era plana. Bueno, fíjense que hay ya por ahí unas cuestiones donde nos hemos enterado es que realmente los antiguos, los griegos, los romanos, todos ellos sí tenían la idea de una Tierra redonda. Más bien fue después, ya en la época del catolicismo, de cuando ya entra la iglesia Constantinopla, todo eso, empezó a llevarse esta idea de que la Tierra era plana. Pero realmente hay antecedentes de que los griegos, los romanos, los egipcios, sí tenían concebida que la Tierra era redonda. Y después se cambió. Vean nada más que pensamos, pues este personaje, Galileo Galilei, y todos aquellos que tenían que ver con la ciencia como Giordano Bruno. ¿Saben quién es Giordano Bruno? No, ¿verdad? Yo creo que nadie lo sabe. Lo que saben es que hay una estatua de Giordano Bruno aquí en la Ciudad de México, ahí a la vuelta del Museo de Cera y Museo de lo Increíble, y mucha gente no sabe quién es, como fraile, ahí todo sádico, todo así como serio. Pues este señor hablaba mucho de la intelectualidad, hablaba mucho de la inteligencia. Es el creador de esto de la lectura rápida, de las lecturas rápidas. Es el que hablaba de que podías tener cualquier concepto de idiomas con tan solo entender el sistema de la comunicación. Este personaje fue perseguido por la Santa Inquisición, aún siendo fraile, ¿eh? ¿Y qué creen? Cuando por fin se cuenta la historia, pide perdón el Papa Juan Pablo II por todos los crímenes de la Santa Inquisición, dice, pedimos perdón menos por la de Giordano Bruno. Oh, ¿quién es Giordano Bruno? Giordano Bruno fue un personaje que hablaba de que Dios, imagínense, en esos conceptos, que Dios estaba en todas partes y que podías aprender en todas partes de Él. Cosas que ahora se nos hace más normal pensarlo en esta cuestión del cosmos, de la naturaleza, pero en aquel entonces estaba prohibido. En aquel entonces decían, no, Dios nada más está en la iglesia. Entonces son cosas que van cambiando. Pues estos personajes han peleado constantemente con alguien como este. ¿Quién creen que es este personaje? ¡Drácula! ¡Anda! Por ahí vamos, miren. Voy a ponerle una cosita ahí medio. Ah, mira, aquí está. El cojincito. Bueno, no se quedó, tenía un bigotito, lo dibuja con bigotito así como raro, lo dibuja también con un antifaz, miren, le voy a poner el antifaz, a ver cómo se ve este antifaz, así, a ver si ustedes piensan, es el enemigo de la educación, el enemigo del aprendizaje, el superhéroe de la maldad, ¿quién creen que es? Adivinen, vamos, ya saben, si adivinan pueden comentarlo en las redes sociales, que es culturaviva@anesma.com y en Instagram, @culturaviva8.4 o en la mía, @germancegastelum. Ahí pueden enterarse. Bueno, ¿quién es este personaje que se ve medio malévolo? ¿No es un monstruito? No, este personaje, para que ustedes sepan, y que ha peleado con lo que es la educación, la instrucción, la sabiduría y el aprendizaje, es la ignorancia. Y como soy la ignorancia, voy a ignorar que están ahí. Adiós. Cultura Viva. Cultura Viva. Amigos, pues ya nos tocó el momento de traer a nuestro personaje histórico fantástico. Miren, Zapata le decía la antorcha de la revolución. Los indígenas le decían la maestra Lolita. Para seguir hablando de la cultura revolucionaria, vamos a tener aquí a la gran e incansable Dolores Jiménez y Muro, maestra. Es un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es de nosotros y por favor acompáñenme a la sala para que platiquemos. ¿Vamos? Amigos, pues ya vieron, tenemos una invitada de lujo, traída ahora sí que desde las filas de la revolución. Crítica, maestra, activista, escritora, una mujer revolucionaria en todas las formas. Y no solamente con las armas, que también las agarró. Estoy hablando de la maestra Lolita, la maestra Dolores Jiménez y Muro. Maestra,
Qué orgullo que esté con nosotros en este momento tan especial que estamos hablando sobre todas las cuestiones de la revolución y lo que nos ha dejado de manera de cultura, ¿no? Toda esta cultura revolucionaria tan importante. Y usted ha sido ese ícono específico, esa mujer que se avalentó y que dijo, yo aquí estoy, estuvo en la sierra y se volvió algo que mucha gente ni lo sabe. Era usted generala, así, generala brigadier. Ahora sí, de los cuerpos, de las huestes de Emiliano Zapata. No cualquiera. Y mucha gente no sabía eso, fíjese. Es algo que, pues la época en que yo viví, las mujeres no tenían permitido participar ni opinar. En cuestiones políticas. En cuestiones políticas. Claro. Yo me interesé en que las mujeres de mi época, de la sociedad de esa época, se preocuparan también por esas cuestiones fuera del hogar. Y que supieran cuáles eran sus derechos como ciudadanas y obligaciones. Y no nada más las cuestiones del hogar, porque no para ahí la actividad que tenemos las mujeres en la sociedad. Y que también era solamente las del cuidado, ¿no? En algún momento Sí. dado. O que se les pensaba que solamente podían ayudar cuando estaban enfermos. Procrear hijos. Y procrear hijos y cuidar el hogar. Y ¿Usted solamente... no lo permitió? No, yo sugerí esa idea porque de mi casa yo tomé ideas de mi padre. Mi padre era un hombre funcionario del gobierno. Yo nací en Aguascalientes, pero en la Más o fecha en menos, que ¿en qué yo nací, fecha? el 7 de junio de 1850. Mi padre y mi madre me llevaron a vivir a San Luis Potosí, porque allá tenía él su trabajo. Claro. Y yo tuve un campo de acción en mi casa muy hermoso, porque yo tenía acceso a leer, a estudiar, a aprender, a ver cosas que la mayoría de las mujeres no podían ver, porque mi padre era funcionario y él era del Partido Liberal. Siempre estuvo a favor de la justicia, del beneficio de la gente que no tenía. Entonces yo aprendí de ese ejemplo de él para luchar por ese ideal. Muchas personas piensan que los ideales son solo ideales, que están en el sueño, mundo en de lo las metafórico. ideas. No, los ideales hay que llevarlos a la práctica. Yo los llevé a la práctica con mi fuerza, mi carácter, mi voluntad y mi deseo de que México fuera un país grande. Siempre lo anhelé. Y me tocó ver la lucha, la muerte, la sangre, el poder, la injusticia. Y a pesar de todos esos factores en contra del bienestar de la sociedad, yo estuve ahí presente. Yo a la edad muy avanzada para esa época entré a las filas del general Zapata. ¿A qué edad más o menos? 67 años. 67 años. Vea que además estamos hablando de que no había edad para poder luchar por unos ideales, luchar por México. Y algo muy interesante que también me llama la atención, usted realmente siempre quiso ayudar a la gente, ayudar al pueblo. Y la manera en que lo hizo al principio fue siendo maestra, porque pensaba que la educación era lo que podía abrir las mentes de todos los mexicanos. Hombres y mujeres. Y que había mucha ignorancia al respecto, ¿cierto? Bastante, y no se permitía que estudiara nadie, menos las mujeres. ¿Cuándo empezó esto? ¿Después de que murieron sus padres, más o menos? Sí, bueno, yo ¿Qué edad desde tenía niña usted? empecé, 30 años cuando mis padres murieron y me quedé huérfana, y entonces yo enfoqué toda esa energía a ver cuáles eran los problemas de la sociedad y organicé grupos feministas. Que se llamaban clubes. Clubes, eran Exactamente. las hijas de Cuauhtémoc, las hijas de la Náhuac. Entonces, todas estas señoras que participaban conmigo estaban interesadas en la misma idea. No nada más el estar en su casa, en confort y en comodidad, no. Sino por todo lo que pasaba en la Por todo lo que sociedad. pasaba en la sociedad. Entonces, ellas se unieron a mí, a mis ideas. A mí eso me trajo muchos conflictos porque yo Claro. fui llevada a la cárcel. Hice una manifestación en una cierta ocasión en que don Porfirio se religió. Entonces yo inmediatamente convoqué a estas compañeras y fuimos a manifestarnos en contra de ese acto de reelección que estaba prohibido y sin embargo se hizo muchas veces. Y de ahí me llevaron a la cárcel de Belén. Además, una persona que había luchado al principio por ir en contra de la reelección, como fue Porfirio Díaz en la Y época después de él Juárez, ¿se fue acuerdan? el que se religió muchísimas veces. Claro. Y yo estaba en contra de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no podía haber justicia? ¿Por qué no podía haber una lógica? Entonces, por esas ideas me llevaron a la cárcel 2 veces, a Belén y después a Lecumberri. Mira, la Pero- Lecumberri, que era el antecesor ya de casi las Islas Marías. Sí, era un lugar totalmente inhóspito y muy difícil de estar ahí.
pero yo como tenía amistades que me ayudaban y me protegían, mi estancia ahí no fue tan dura. Me dieron por lo menos una cobija, podía yo comer comida por lo menos una vez al día, porque estaba todo prohibido, ¿no? Al salir de ahí, yo seguí con mis ideas, con mi ideal. Estos clubes que adelante. después se volvieron los famosos antecesores de los partidos políticos, ¿no? Y la connotación importante es que eran de mujeres. No participaban hombres porque ellos nos criticaban. ¿Sabe cómo nos tildaban? ¿Cómo de qué? De locas, de personas no gratas y personas Sin coherencia social. Ajá, y que estábamos principalmente tocadas del cerebro, ¿no? Pero no hacíamos caso a nada de eso, nosotros seguíamos con nuestras ideas. Dos compañeras estuvieron siempre conmigo presentes y llegó un momento en el que yo me contacté con mi general Zapata porque participé en la elaboración de un plan que se llamó Político Social de 1918. Ese plan llega a oídos de Zapata y es un plan que tenía todas sus ideas y dijo, yo quiero conocer a los autores de ese plan. Yo colaboré escribiendo y participando en la elaboración. Cuando él me conoce y yo le manifiesto las ideas y los ideales que yo tenía por que México fuera un país justo y libre, me toma él y me invita a participar. Pero yo no me conformaba con ser solo la escritora o la periodista de Como Zapata. pasó con algunas, ¿no? Como Sí. Hermila Galindo, que se volvió como la vocera secretaria de Venustiano Carranza y cositas así. Usted no. Y siempre estuvo atrás, sin embargo, era la mayor promotora del voto y todo. Sí, y fíjese, yo estuve atenta a cuando el presidente Madero subió al poder. Yo lo apoyaba a Zapata, lo apoyábamos juntos. Hicimos un plan. Entonces fue más o para menos apoyarlo. 1908 o 1918. 1910. Se 1910. inicia el movimiento revolucionario. Entonces, todo iba muy bien. Cuando vimos que el presidente Madero no nos cumplía con lo que él prometió, entonces nos separamos de él y lo desconocimos, escrito en un plan. Usted estuvo en la sierra, usted estuvo Huyendo. en la montaña. Se le acercaban las mujeres indígenas y le preguntaban, ¿para qué esta revolución? ¿Usted qué les contestaba? Yo les decía que era muy importante porque estudiar, aprender a leer y a conocer el país en el que vivíamos era de lo mejor para poder hacer algo. Porque yo pienso que ¿dónde empieza uno a hacer cosas bonitas por la sociedad en la que vive? Empieza por uno mismo. Entonces, si yo no sabía leer, me pongo a estudiar y yo motivaba a las señoras a que aprendan a leer. Para que tuvieran esa libertad, para eso era esta Para revolución. saber, porque el saber leer nos da conocimiento, nos da alas de ver el mundo de otra manera, que no saber leer y no saber qué pasa, solo ser espectadores. Pero aquí no éramos espectadoras, éramos participantes. Claro, y eso lo vemos muy en especial en usted. Fíjese, me llama mucho la atención de que, bueno, cuando cambia Madero, cuando cambia toda esta situación, aparecen ya en la silla presidencial Villa y Zapata juntos. Aquí tenemos la fotografía, más o menos, para que la vean. Y vemos puros hombres. Y la única mujer que está ahí, viene precisamente, y se ve la mujer, detrás, entre Zapata y Villa, más o menos ahí está la única mujer, es usted. Soy yo. No, ¿se acuerdan de algunos de los que estaban en esa fotografía? Sí, el señor Quiñones, el señor Montañez, que eran soldados también. En esa foto, pues, tratamos de cambiar de atuendo. A mí, la verdad, no me dio tiempo de arreglarme mucho, porque en esa foto me veo como despeinada. Pero eso no importaba. A mí no me importaba esas cosas. A mí lo importante era no cómo me veía, sino cómo podía yo ver a México y a toda la sociedad. Yo escribí el prólogo del Plan de Ayala, que era el plan donde se hablaba de la justicia, la libertad y desconoció al señor Madero. La tierra y libertad. Tierra que y tanto libertad. hablamos. Y fíjense Y que de- esa y palabra... que a la gente le dieran sus tierras, no que llegaran los terratenientes y le quitaban a las personas indígenas sus tierras cuando ellos las habían sembrado y habían vivido por años en esos La tierra lugares. de quien la trabaja, estas trabaja. frases, ¿no? Que realmente vienen del Partido Liberal, que desde Ricardo Exactamente, Flores Magón, desde fíjate, ahí vienen. porque uno de los que adaptaron ese texto, que usted está hablando precisamente del Plan de Ayala, fue también periodista y participó en el periódico, en el famoso Aguizotle de Ricardo Flores Magón, de toda la familia Flores Magón. Qué maravilla que usted jaló toda esa información, que creó esta cultura. Me puse a observar, darle me puse a leer, cimiento, me ¿no? puse en contacto con personas
que tenían la misma idea. Pero hubo un momento en que nos cerraron las imprentas. Claro. Nos prohibieron el periodismo político y que nos concentráramos en lo social o en lo que pues, no tiene que ver con el ideal, ¿no? Quizás usted se pregunte por qué yo estuve ahí. Hay una situación que yo creo que trasciende a través de los años. Es una idea que yo siento que no va a perecer, en que nosotros busquemos una mejor vida a través de lo que hagamos cada quien en su trinchera, en su persona, en su casa. Yo de ahí puedo partir para hacer algo mejor de mi estancia en este mundo. Empezar por lo que yo hago en mi casa, ¿no? Por lo que hago con mis compañeros, con mis compañeras, con la sociedad y con el mundo. Entonces, ¿qué queremos para el mundo? Justicia, justicia social. Me quedo con eso, mi querida maestra Dolores, con luchar desde nuestra propia trinchera. Y esa es parte de ser cultura. La cultura es concientización social, la cultura revolucionaria, la cultura de los ideales, la cultura de la lucha y en este caso, la cultura viva. Muchísimas gracias, maestra. Un fuerte aplauso. ¡Viva los ideales! ¡Viva la revolución! Y fui llamada la antorcha de la revolución. Pues eso es lo que me da más miedo, porque yo creo que ahí vienen por la antorcha. Acabo de ver que ya vienen varias de sus compañeras. Y yo, para no molestarlas, porque las veo un poquito alebrestadas, tomaré mi manto mágico y prefiero desaparecer. ¡Adiós! Cultura viva. Cultura viva. La donna immobile, qual piuma e vento, muta d'accento e di pensiero. Oiga, usted está cantando, ¿qué está haciendo? Está gritando, ¿por qué grita tan feo? Estamos terminando el ensayo de Rigoletto, de una ópera. Ah, de un Rigoletto. ¿Y por qué el ensayo del Rigoletto y no viene el Rigoletto y lo hace él? Es que es otro acto, vamos por actos. Ah, ¿usted es Rigoletto? No. ¿No dijo que era una obra de teatro? Sí, bueno, una ópera musical. Ah, ópera. ¿Es lo mismo o qué es eso? No, bueno, es una obra de teatro donde se canta y se usa la voz como un instrumento. Ah, como un instrumento, como si fuera la guitarra, ¿o cómo? Exactamente, o ¿Así una como? trompeta o un violonchelo. ¿Y por eso grita tan fuerte? Es para que se escuche. Ah, ¿cómo le hizo? la intención. Sí, ¿cómo fue? Ay, ya le entendí, mira, hasta se me paró aquí el capucho del susto. Y Oiga, para hacer- ¿y esos son los maestros de canto? Pues sí se estudia, ¿Sí se prepara estudia? uno, sí, porque hay mucha Ay. competencia, hay mucha gente que se dedica también a eso. ¿Y usted canta? Pues sí. ¿Y usted le da clases? Pues sí. ¿Y cómo podemos ir a su escuela? ¿Cómo? Bueno, pues me encuentran por todas las plataformas. Ah, o sea, por todos los escenarios. Yo, bueno, también. ¿Verdad? Son muchos, pero sí me pueden encontrar. Me llamo Alfredo Más. Alfredo Más. M-A-A-S-S. Ah, y yo me llamo Macario M-A-C-A. Ya me equivoqué, pero era Macario también. Entonces, nos encontramos como Alfredo Más en las redes para que usted nos dé clases de poder gritar así como usted. Bueno, pues a cantar, porque pues gritar ya es otra ¿Y cosa. cualquiera puede hacerlo o hay que tener un poco de cualidad? No, pues si uno le gusta la música y la quiere hacer bien, Ajá. pues se entrena como un deporte y pues saca lo mejor de sí. Y empieza a gritar uno por todas partes, entonces. Pues a cantar. Bueno, usted le dice cantar, pero yo lo escuché, es como si yo cuando cantaba, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Mira, qué bonito. ¡Qué bonito! ¿Usted cree que entonces yo pueda cantar también aquí? Pero con por toda esta gente que supuesto. está? Qué En bárbaro. este mire cuánto. escenario, mire nada más cuántas Oiga, personas y están entonces aquí. la ópera es cantar con música una obra de teatro, ¿o nada más o qué más? No, ahí le explico. A ver. Uno puede decir cantando lo que no se puede decir hablando. Y a diferencia de los instrumentos, nosotros tenemos el texto. Ah, ya entendí. Tenemos la palabra. Como mi abuela,
que nos dice con la chancla lo que no puede decirnos hablando. Pues Va, exacto. entonces, va y nos sigue por todas partes con la chancla. Y digo, abuela, tú nomás dime que no lo haga. Ahora le voy a decir, mejor que lo cante. ¡No lo hagas! ¿Verdad? Una Eso. cosa así, pero se entiende, ya se sabe, ya nada más ven la chancla y ya dicen, Ya se calma. cuidado. Oiga, y se entrena mucho uno de eso. Pues sí, como todas las ¿Cómo es disciplinas. esta escuela? ¿Cómo va uno Pues aprende? respirando, aprendiendo música, Ah, ya profesionalmente para vivir de esto, ajá. ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues aprende uno el piano, aprende uno el solfeo para poder leer la música, ¿sí? Solfeo, ¿qué es eso? Así se llama. Algo que suena feo. Pues no tanto, es la teoría musical. Ah. Son las notitas, la clave de sol. Eso es lo que decía, ¿por qué le ponen rayitas, bolitas y pentagrama. con trabajos aprendo las letras normales? Así es, y si van para abajo, pues es un grave. Y si van para arriba, Oiga, ¿y cuántas voces hay para eso? ¿Usted cómo es? Ah, ¿Todos ahí los le va. cantantes de ópera son iguales? Mire, primero están las voces de niño, que tienen los niños, pues cuando uno es niño, Ah, que se llama voz muy blanca, bonito, y que puede ser de contralto Ajá. y de soprano, Ajá. ¿sí? De Contralto y niños. soprano, ajá. Después, ya de adultos, la voz de la mujer se divide en tres, principalmente porque cada persona es diferente. Pero más o menos en eso que le llaman tesitura, en ese rango. Tesitura es el alcance de uno. Exactamente. Ah, ya, sí. Ya ve, ya nos estamos entendiendo. Sí. Pues miren, la soprano es la más aguda, Ajá. la que canta. Ah, como las princesitas. Sí, como las princesitas. Es la soprano, que es la más común. Pues viene la mezzo soprano, Ajá. que viene del italiano mezzo medio, entonces no es ni tan aguda ni tan grave. Ni tan buena ni tan mala. Pues un ejemplo sería l'amore che suona bene. Ay, ya me suena agudo. Y después ¿qué Medio. sigue? La contralto, que es la menos común, y México ha cómo es? dado grandes contraltos. ¿En serio? Sí, de voces muy graves, muy pastosas, y hay personajes específicos, casi siempre son las rivales o las malas de la ópera, los que tienen esa voz, esos no. Ay, como las brujas. Exactamente, ¿Y exactamente. los hombres? Están la del tenor, que es la más aguda, la que hicimos Como la mía. ¡Ah! ¿Ese es un tenor? más o menos, que sería Granada, conoce la canción y termina de sangre sal. Ándele, esa granada sí que explotó. Oiga, ¿y qué otra? Luego el barítono, Ajá. que está entre el tenor Ajá. y el bajo. Ah, Es la voz del medio, barítono. barítono. Luego está el bajo, Ajá. que es no, no, no. Así como me hablaba mi papá. Está chistoso, sí, sí. Entonces esas son las clasificaciones Ay, no, yo siento generales. que es muy complicado ser cantante. ¿Y cualquier edad se puede o no? Ay, no, por supuesto, cuando uno quiera, cuando uno tenga el tiempo, la disposición, la ¿en serio? disciplina. Y es como un deporte, pero aquí se necesita menos tiempo. Cuando uno está inspirado y es practicar y crear una, ¿qué le puedes decir? Pues Una experiencia, rutina, una una experiencia, rutina. claro, para desarrollarlo mejor. Oiga, pues ¿sabe Traigo qué? dentro. Voy a ir a decirle a mi abuelo. Mi abuelo le encanta cantar, siempre se echa sus guarapetas y después canta. Le voy a decir que todavía tiene oportunidad de hacer su claro, disco y cantar claro. y todo. Ahorita vengo, ahí lo dejo ándale. con la gente. Y ya sé que me voy a buscar otro Seguimos. lugar. Adiós, que le vaya muy bien. Gracias. Ay, abuelo, abuelo. Buonasera. Pues sí, un fuerte aplauso, por supuesto, a un gran cantante de ópera, un gran artista, ya nos platicará mucho de él, principalmente que no solamente es cantante, sino también ha sido maestro, director musical, yo creo, ya le preguntaré si sigue o no, le ha tocado montar algunas óperas o algunas de este tipo de espectáculos maravillosos. Maestro, qué gusto que está con nosotros, Alfredo Mas. ¡Bravo! Muchas gracias. Ya nomás, hoy está en el escenario de Cultura Viva aquí en Anesma y usted ha estado en todos los escenarios más importantes del mundo. Bueno, yo eso creo. Por ahí que leí su currícula, me doy cuenta de que usted ha estado en esto desde los 4 años, ¿verdad? Pues así es. Empecé con la música, me llevaron a tomar clases de flauta barroca. La flauta, la común y corriente, pero tiene varios tamaños, varios estilos, varias, ¿qué se puede decir? Tesituras, formas. Y bueno, me procuré especializar en esto.
Y así empezó mi formación, pero la ópera, el canto, siempre me gustó desde muy chico, porque en el año del 72, imagínense, tuve la oportunidad de que, rápidamente te platico, llamó un vecino y dijo, me sobraron unos boletos para un palco en Bellas Artes. Me sobraron unos boletos. Y en esa época era muy difícil, muy complicado, la gente iba de largo, se tomaba su champán, De smoking y y su toda la vinito y cosa. todo, sí, era todo un evento. Y había una agrupación que se llamaba Daniel, entonces a través de esa agrupación la gente iba a hacer unas colas espantosas hasta que conseguía sus boletos o lo que quedaba, ¿no? Pero sí se llenaban y había funciones de mucha calidad. Entonces eso habrá sido en el año 72. Y pues yo fui y dijeron mis hermanos y demás, no te va a gustar, te vas a aburrir, la ópera es para la gente grande, etcétera. Y bueno, me marcó el resto de mi existencia. Pasa mucho con los artistas. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Fuimos 9, 8 hombres y una mujer. Bueno, sí se ve que me está hablando de otro momento, porque realmente casi era el equipo de fútbol. Totalmente, y yo era el penúltimo. Y ahora sí que 9. ¿Y solamente usted se dedicó al arte? Sí, la música siempre nos gustó, mi mamá todos. siempre cantó muy bonito, mi papá tocaba el acordeón, el órgano, siempre les gustaba y siempre en las fiestas siempre había la posibilidad del palomazo, ¿no? Y a mí me pasaba algo muy curioso, que siempre a los niños cuando son chiquitos les dicen, toca, No. y pues no quieren, no, Canta menos. menos. Y en mi caso era, bueno, ya te oyeron, ¿eh? Ya sigue jugando porque... Pues, ¿Quería nos da- seguir usted cantando? todo lo que me sabía y todo lo que podía, pues era la oportunidad, ¿no? Y ahí encontré un poco el fenómeno de que uno pues, en el escenario podía hacer todo lo que en la vida real no hace. Entonces, uno puede ser muy tímido, muy cuidadoso, muy, ¿cómo puedo decir? Pues muy protocolario, por así decirlo, pero en el escenario ya la energía, la adrenalina. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? La fuerza. Y les digo a mis alumnos, a veces lo difícil no es subirse al escenario, sino que ya no se quiere uno Que ya bajar. no quiere uno bajarse. Fíjese cómo me platica lo que esta gran experiencia que usted dijo, de aquí soy. Le ha pasado a muchos artistas. Muchos artistas me platican que esa primera vez en que se abre el telón y que comienza este mundo de la ficción a través de ese telón, uno dice, wow, pertenecer a este mundo donde se vive, se muere, se desarrolla, grita, canta, en el caso de este baila, y en menos de 2 horas pasa toda una vida, es algo mágico. Pero Absolutamente. exige disciplina. Absolutamente. Mucha convicción, digo, es un medio muy competitivo, la ópera de alguna otra forma y las mejores y todas fueron compuestas en el siglo XX, entonces el repertorio pues es el que al público le gusta, y a veces dicen que es como old fashion, que es como un poco antiguo, lo tratan de modernizar, el problema es que no se pierda la esencia y pues respetar lo que el compositor quiso. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál podría ser? Por ejemplo, la Traviata es una La de las Traviata, más que más se solicitadas. moderniza, ¿no? Sí. O Tosca, que La tiene Bohème. la Bohème. Que algo increíble que quiero compartirte es que Puccini, ya como Puccini, es el único compositor que toda su producción musical, que fueron óperas, se representan constantemente, todas. O sea, no paran de montarle. No, y no, ¿Cómo no cuáles son? ninguna. Bueno, ahí te va. Las más famosas, pues son Madame Butterfly, Madame Butterfly, bueno. Tosca, por supuesto el tríptico. Ahora sí es que hasta una en Los maravilla. Simpsons hemos visto a Madame Butterfly. Sí que sí, y que es una verdadera maravilla. Es una maravilla, ¿eh? Yo les recomiendo mucho el tríptico porque son 3 óperas cortas, completamente distintas y pasan muchas cosas. Es muy fácil, muy digerible, ¿sí? Una se llama Sor Angélica, es una maravilla. Il Tabarro, que quiere decir como la chamarra, como un abrigo grande. Y Janis Kiki, una es en el siglo XVI, o en el siglo XVII y otra más en el siglo XIX. Pero todas se escribieron en el siglo XX. Sí, fue el año, lo que le llaman el periodo del verismo. Maestro, ¿dónde lo podemos buscar? ¿Usted da clases? En las redes sociales. Así me es, decía. me encanta compartir lo que yo aprendí y ser el maestro que me hubiera gustado ser cuando yo empecé. Simplificar y transmitir que pues, la felicidad, la alegría, el sentido de la vida. Mi nombre es Alfredo Mas, artístico y real, que es MAAS y me encuentran como Alfredo Mas Tenor y ahí están todos mis datos y en distintas academias es donde me estoy presentando, donde estoy dando ¿Próximo clase. proyecto? El próximo proyecto va a ser en San Miguel Allende y va a ser una recopilación de ópera alemana, de opereta, también haciendo homenaje a Richard Strauss y a los demás compositores de este género.
Y bueno, tengo esa invitación y también pues volver a Suiza para continuar mis proyectos Algo de alemán que profesionales. se acuerde de una pequeña aria, un pedacito. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Con esta voz nos despedimos de esta maravillosa entrevista y seguimos aquí en Cultura Viva. Cultura Viva. Cultura Viva. Hola, yo soy Ingenius y para que no te agarre la ignorancia, te he de decir que la escuela más grande del mundo se encuentra en la India. Sí, es la City Montessori School porque tiene más de 56,000 estudiantes. Uy, pero ¿qué crees? La más pequeña está en Turín, Italia, y solo tiene un alumno. ¿Te imaginas cuando no quiere aprender? Uy, qué horror. Pues sí, ya estamos en esta sección tan gustada. Bueno, es nueva, pero realmente es gustada porque hablamos de todo lo que son las redes sociales y en este caso el mundo cultural, pero con la educación como toque así principal. Así que miren, primero hay que escribirme, miren, por aquí va a aparecer el correo, viene el correo para culturaviva@anesma.com. También en Instagram, ya saben, puede ser @culturaviva 8.4 o mis propias redes sociales que son Germán C. Gastelum en todas las redes sociales. Bueno, pues vamos a hablar de algo interesantísimo. ¿Qué pasa en el Internet? ¿Qué podemos hablar sobre la cultura de la educación? Pues hay mucha. Actualmente ya puedes buscar, estudiar de todo por el Internet. Fíjense, eso es algo extraordinario, algo que no sucedía hace unos cuantos años. Más o menos, ¿qué edad tienes, chillidos? Te oigo, que te oigo. 15 años. De vivir aquí en Anesma, yo creo, mijo, porque ya te ves muy pasadito. Pero en la época en que tú naciste, por supuesto, todavía las redes sociales y el Internet no se usaba. Y tú tenías que estudiar, ya sabes, yendo a la escuela, o la famosa escuela a distancia se hacía con telesecundaria, es decir, por medio de la televisión, etcétera, que ya hemos platicado también al principio sobre esta cuestión de la educación a través de la pantalla. Pero actualmente lo puedes hacer ya en Internet y eso es muy bueno, pues hay muchas aplicaciones. Hay gratuitos, hay cursos gratuitos, hay alguna forma de tener esta plenitud de entrar por medio a este mundo espacial. Ya me está haciendo bolas, pero para que ustedes sepan, puedes estudiar en Internet. Sí lo puedes hacer. ¿Y qué creen? Dentro de estas cosas medio de estudio, me llamó mucho la atención un juego. Vean nomás, le voy a bajar el volumen para que ustedes ahorita lo vean. Una página que se llama, miren, les voy a poner, es de Julia-Binebo con O-AI. Ella, por medio de la inteligencia artificial, que también lo puedes estudiar en Internet, para que vean que ya todo se puede hacer en Internet de estudiar, animó todas estas obras de Rembrandt, de los impresionistas franceses, de una manera muy divertida. Miren, vamos a verla, se los voy a lanzar. Ahí está. ¿Qué podemos ver? Vean, estamos viendo actualmente uno de los cuadros más importantes de Renoir, como es como un desayuno matutino, y sin embargo se ve cómo están jugando, se están divirtiendo los personajes. Hay otro cuadro donde está una chica tomando una copa, como que no solamente animaron la pintura, como ya lo hemos visto en otras aplicaciones por la inteligencia artificial, sino al contrario, les dieron este toque de felicidad. Y esto tiene mucho que ver con todo este mundo de Renoir, con todo este mundo del impresionismo, porque era como la luz que quería ver uno a través de las imágenes. Entonces, mira, estamos viendo imágenes de que los vemos todos sonrientes, muy felices. Aunque estuvieran serios, la inteligencia artificial los vuelve sonrientes y se vuelve todo un divertimento, toda una fiesta de luz y de iluminación. Esto se debe, ya saben, gracias también al Internet. ¿Qué les pareció? Ya saben, si necesitan alguna cuestión en especial que quieran que hablemos, si ustedes quieren recomendarnos algo, algún tipo de página, ya sea no solamente de Instagram, puede ser de YouTube, puede ser de cualquier cosa del Internet, de este mundo tan maravilloso, avísenos, márquenos, mándenos mensajes. Y también, si nos equivocamos, pues a veces lo hacemos adrede y eso es para que ustedes estén fijos y estén atentos y nos digan, mándenos
la información donde ustedes creen que nos equivocamos. Seguimos aquí en Cultura Viva. Ya tenés donde estudiar, chillidos. Pues no le hagas. Caminito de la escuela, apurándome a llegar, con los libros bajo el brazo. ¡Ay, qué bonitas canciones! Y qué bárbaro, acabo de denotar mi edad por culpa de decir esta canción. Bueno, me cuenta mi abuelita, ¿eh? Sí, cómo no, contéstele, por allá salgo, mijo. ¿Me lo cuenta mi abuelita? Sí, muy bien. Bueno, pues sí. Fíjense, hay muchos autores, hay muchos compositores, hay mucha gente que habla de la educación y de esta importancia. Esto que le estoy yo cantando así tan bonito, lo hacía Gabilondo Soler, llamado Cricri. Esa, oh, wow, si sabes quién es Cricri, por lo menos, con que no me salgas que es una araña. ¿Qué era Cricri? A ver. El grillito cantó y se quedan pensando, ¿no? Es que, porque no quieren que sea grillero. Tenemos a Cricri, el grito cantor, que hablaba que la educación era muy importante y lo importante que era aprender y llevar toda esta cuestión. Pues ya antes de irnos quiero darles unas recomendaciones. Hay mucho que se ha hablado de los maestros. Hay películas, hay series, hay obras de teatro que hablan sobre la educación, la importancia de la instrucción, de la capacitación, pero sobre todo entender que es algo que se ha logrado día con día, año con año, en una búsqueda desde la antigüedad hasta la actualidad. Ya hablamos de la época prehispánica, ya hablamos de varios países en el mundo, ya hablamos de cosas que vamos viendo sobre la educación. Pero ¿qué recomendaciones podemos ver? Hay cosas muy padres. No sé si escucharon, vean nomás. Escuchen lo que les digo. De películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿se acuerdan? ¿Con quién era? A ver, ¿con quién era La Sociedad de los Poetas Muertos? ¿Quién era el protagónico? A ver, ¿quién era? ¿Quién era? ¿No se acuerdan? El protagónico de La Sociedad de los Poetas Muertos, también fue el protagónico de Jurami, también fue el protagónico de Peter Pan. ¿No se acuerdan? Se lo voy a dejar de tarea, porque a ver si me lo escriben. Mientras hagan memoria de quién es el protagónico de La Sociedad de los Poetas Muertos, que por cierto, para que lo sepan, se suicidó el personaje por una cuestión ahí mental muy especial. ¿Alguien ya sabe de quién estoy hablando? ¿No? Nirvana. No, hizo una película de un doctor que se la pasaba haciendo payasadas para que la gente... Robin, ¿qué? Ándale, ya ves, ¿cómo no podían saber? ¡Qué horror! Robin Williams, para que pongas aquí una serie de imágenes muy bonitas. Bueno, él hizo esta película que hablaba sobre cómo tratar la educación como una forma natural. Pero hay más películas. En México tenemos una muy característica con uno de los grandes personajes y actores de nuestro tiempo. Bueno, ya desde el tiempo pasado, que estoy hablando de Cantinflas. Él hizo una película llamada El Profe. Fíjense, El Profe fue muy buena y fue grabada en Tequisquiapan. Para que los que conocen Tequisquiapan sepan, toda esa zona fue la que se utilizó para esa película. Y por cierto, ahí hay una estatua de Cantinflas, pero no como Cantinflas, sino como el profesor. Está muy bonita, vayan. Y todos decimos, sí, hay grandes profesores a lo largo de toda la historia. Tenemos desde Justo Sierra, tenemos desde Amado Nervo, Salvador Novo, tenemos grandes maestros intelectuales. Y les decía yo a que dijiste tú el otro día que sí sabíamos de quién hablábamos. ¿De quién era? José Vasconcelos, el maestro que decía que cada libro tenía que llegar a los niños en todo el país y hizo caravanas de bibliotecas. Fue rector de la universidad. La UNAM tiene mucho que ver con estas cuestiones de la educación, esta libertad que dicen la Universidad Autónoma de México, que la autonomía no es por cuestiones de que no se rige más que por sí sola, no. La autonomía es porque tenían libertad en la creación de sus propios textos y sus propios programas de estudio. Es decir, dejaba que los maestros tuvieran esa libertad para estudiar, para generar la educación. Otras series hay muchas, una que se llama La Clase, otra que se llama El Estudio, pues si la quieren buscar. Últimamente, con mi adorada maestra Adriana Barraza, hizo una película sobre la educación que se llama El Último Vagón. Véanla. Está maravillosa, búsquenla en internet. Así que fue nominada, ha tenido de todos premios y es una maestra que lucha porque quiere que los niños aprendan, no simplemente sepan, sino que aprendan y puedan aplicar lo que tienen en su vida cotidiana. Ese es un buen maestro. Hay maestros que no están en el aula, hay maestros que no están en la escuela, hay maestros que con su forma de vida, con su gran trayectoria, nos enseñan día a día. Tú tienes a alguien a tu lado.
nosotros tenemos a muchos que estén alrededor también. Tú puedes aprender con cualquier persona siempre y cuando tú quieras aprender. Hay un dicho que dice, el mejor maestro, si es el alumno que no quiere aprender, jamás lo hará. Pero si es un mal maestro y el alumno quiere aprender, siempre va a tener conocimiento. Así que yo los dejo, esto fue Cultura Viva y los veo la próxima semana. Gracias a todos, al maestro Más, al Dolores Jiménez Inmundo y todos. Y nosotros seguimos en la educación. Y yo me voy a mi clase porque ya tengo que estudiar. Me la paso estudiando, no dejo de estudiar. Ay, qué necio soy, qué necio. ¿Sabías que Francia es el país con menos días de clase? Ay, pero con el día escolar más largo, casi todo el día. Y España es el país que más estudiantes extranjeros tienen. Y disfruta tu escuela, porque Pakistán no tiene escuelas gratuitas. Los niños pueden estudiar de los 5 a los 9 años. Después hay que pagar. ¡Uy, qué mal! Cultura Viva.